Sí, bueno, buenas tardes. Un segundito. Bueno, buenas tardes. Se sigue uniendo gente, así que vamos a ir arrancando despacito. ¿Cómo están? Sé que es un tema que despierta bastante interés. Claro, claro que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, acá nos está acompañando Luciano, como siempre, y está el doctor Guillermo Marconi, que ahora ahí ya se los voy a presentar. Bueno, les cuento que yo justo recién le estaba comentando al doctor Marconi que yo lo tuve que ir a ver a Buenos Aires en su momento por el tema que ocupa hoy la charla, porque justamente tenía problemas que no me funcionaban los tratamientos de fertilidad. Así que Luciano me propuso en su momento hacer una interconsulta y lo tuve que ir a ver allá. Digo, qué bueno hoy por ahí darse cuenta de esto, que hoy lo tienen acá en Mendoza, la posibilidad de consultar con él en Creo, con toda la experiencia que él tiene, ¿no? De trayectoria en lo que es fertilidad. Así que bueno, ahí nos va a estar hablando, va a ser una introducción más o menos corta sobre el tema de por qué faltan los tratamientos de fertilidad, de dónde buscar los problemas, y la idea más que nada es destinarlo a consultas, a que todos se puedan sacar las seguramente muchas consultas que tienen sobre el tema. Para ello vamos a utilizar, como siempre, es el chat para que sea más ordenado. Una vez que termine de hacer toda la introducción, si quieren pueden ir haciendo las consultas por el chat y las va a ir contestando junto con Luciano. Así que bueno, ahí le voy a dar paso entonces a Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Las charlas de miércoles. Bueno, estoy con audio, ¿sí, no? Sí. Bueno, hola a todos, un gustazo. Yo no sé si lo que vos dijiste, Lore, es verdad, si tienen suerte de que yo esté acá o es una mala suerte, porque en cualquier momento me pegan una patada y me mandan del otro lado del desaguadero, ¿no? Pero bueno, pero para mí realmente ha sido un cambio infernalmente bueno. Esto es un secretito que les cuento a ustedes, ¿no es cierto? Que son mis pacientes, las pacientes de todos nosotros. El cambio de vida ha sido infernalmente bueno, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y Mendoza es espectacular. Bueno, gente, a ver, ¿qué hacemos cuando nos fallan los tratamientos de fertilidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que recurrir? Voy a tratar de ser lo más conciso posible. La primera cosa que le quiero decir es que la misma pregunta que nosotros nos hacemos los médicos. ¿Por qué miércoles no se embaraza? ¿No es cierto? Pero ahí empieza un poco a diferenciarse algunas cosas. Y depende de la modalidad o la experiencia o, a ver, diferentes cosas que podemos tener los diferentes profesionales. La otra cosa importante, mientras me habían propuesto Lori y Luciano esta charla, pensé muchísimo en ustedes y creo que es la oportunidad para decirles que a veces no lo piensan los pacientes. Nosotros somos un equipo, no somos un equipo de médicos. El equipo es paciente y médico. O sea, lo que padecen ustedes, aunque les parezca mentira, lo padecemos nosotros. Y, a ver, el no poder darles la posibilidad de que ustedes logren un embarazo, miércoles, se nos hace cuesta arriba en lo personal, les puedo asegurar. Y no es cuentito de telenovela venezolana, ¿no es cierto? Es realidad. Bien, a ver, yo creo que cuando están fallando los métodos de fertilización para lograr un embarazo, hay tres componentes que pueden estar actuando. Y voy a ir en orden, como para ordenar un poquitito esto. El primer componente es el médico. Y cuando digo médico, es médico y el equipo médico. El segundo componente es el embrión. El tercer componente es la casa del embrión, que es el útero. ¿Sí? Para mí son las tres cosas. Empecemos por el primero, el médico. ¿Por qué el médico? Bueno, los médicos somos seres humanos y los seres humanos a veces creemos que las sabemos todas y no las sabemos todas, ¿no es cierto? Y eso nos obliga a quizás estar en una línea, de primera línea, estar informados, a ver si realmente lo que estamos haciendo se
está yendo por ese camino. Dentro de lo médico hay algo que tenemos que saber. Yo sé que ustedes lo saben, pero me parece que es el momento para reafirmarlo, que lamentablemente estas técnicas tienen un porcentaje de embarazo. Y el porcentaje de embarazo, bueno, en los mejores de los casos, cuando una persona es joven, la probabilidad de embarazo en el primer intento es del 50%, si uno hace el segundo intento es en acumulativo, ¿no es cierto? Puede uno llegar al 60-70, y en el tercero, excepcionalmente, se puede llegar al 80%. A veces uno con la frustración no le pega en el primer tratamiento y dice, a ver, por suerte, para probar suerte voy a cambiar de médico, voy al segundo. Y no, con este tampoco, voy al tercero. Y eso me hace acordar muchísimo a mi viejo. Mi viejo era oftalmólogo, ¿no es cierto? Y hay una patología en oftalmología que es la conjuntivitis herpética. Dura 15 días, con antibióticos, sin antibióticos, con cataplasma, con lo que dura 15 días. Entonces, el paciente va al primer oftalmólogo, tiene el ojo así, ¿no es cierto? Le da una gotita, no se le cura. Como no se le cura, va al segundo oftalmólogo a la semana. Le da otra gotita, no se le cura. Va al tercero, se le curó. No, porque se le curó porque pasaron los 15 días. A veces puede pasar esto. Dentro del médico también está la parte de laboratorio, que vamos a tener una charla. Sé que dentro de poco vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, la complejidad del laboratorio, el modernismo del laboratorio, las últimas tecnologías. Entonces, es importante que también sepamos, nosotros los médicos, si es que estamos en primera línea ofreciéndole lo mejor a ustedes, ¿no es cierto? O que nos falta todavía un tranquito y tenemos que compartir. Bien, para no hacerlo largo, pasemos al segundo participante de esta noche, que se llama embrión. El embrión es una composición molecular y celular que va a formar un ser humano, ¿no es cierto? Y desde su inicio tiene una composición moléculo-celular que lo puede hacer viable o inviable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede seguir el camino para terminar como cualquiera de nosotros, o quedarse en el camino, o nunca poder llegar a implantarse. Hoy por hoy, eso está regido, por lo que sabemos, por sus cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente ha fallado 2 veces o 3 veces con una técnica que teníamos que ya firmado de que se tendría que haber quedado embarazado, bueno, al embrión no hay que descuidarlo. Y ese descuido sería decir, bueno, sigamos intentando. Ah, no, ahí se me ocurrió una idea fantástica. En vez de transferirte un embrión, te transfiero 3 embriones. ¡Pum! Y ahí la mandamos toda la miércoles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de repente nos tocó la suerte de que se tenían que implantar, pero se implantaron los 3. Y de ahí caímos del sartén al fuego, pero terrible. Hoy, cualquier centro que se precie como tal, no se transfiere más de un embrión. Ah, bueno, sí, pero a mí me transfirieron un embrión. Ah, pero ¿un embrión mayorcito o un embrión jovencito? ¿Qué es esto? No es lo mismo, gente. Un embrión de día 3, 2, 4, ustedes a veces escuchan en el consultorio, y me transfirieron el embrión que había, ¿no es cierto? Y bueno, y el al 2 porque si no, no llegaba. Si no llegaba en el laboratorio, no iba a llegar en la panza de ustedes. Entonces, hoy es un embrión de día 5, que ya es un mayorcito. ¿Qué es eso? Tiene casi 20.000 células desarrolladas y ya sus cromosomas están bien desarrollados. Bien, pero a pesar de eso no me embaracé. Bueno, entonces hagamos el estudio cromosómico. Es importantísimo el estudio cromosómico del embrión. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que normalmente un ser humano tiene entre el 65 y el 70% de sus embriones afectados. Tienen cromosomas que no lo dejan ser un ser humano, o si se implantan se abortan. Pero hay un 25-30% que no, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver si esa franja no está corrida en nosotros, por eso no nos estamos quedando embarazados. ¿Comprenden? Entonces, tenemos que ver si mi población embrionaria está o no está
dentro del límite que la población general lo admite. Todos sabemos que cuando subimos la curva famosa de la edad, estos cromosomitas se portan cada vez peor, entonces nos están complicando más el asunto. Bien, y por último, para no ser aburridísima esta cosa, nos vamos a el tercer componente, que es nuestra cavidad uterina, el útero. Miren, hemos llegado a Marte y hay un ganso allá en Marte sacando fotografía y mandándola para acá, ¿no es cierto? Y estamos todos chochos de que si Marte puede haber vida, no hay vida, hay gérmenes, no gérmenes, ¿no es cierto? Y todavía no sabemos un pomo de lo que es el útero. El útero es una caja de sorpresas que todavía, yo me hago responsable de lo que digo, no sabemos nada. Ustedes fíjense que el útero, yo, si me tengo que trasplantar un riñón, tengo que conseguir a un histocompatible mío, porque si no lo rechazo. Si tengo que trasplantarme un corazón, tengo que conseguir un histocompatible mío, porque si no lo rechazo. Ahora, ustedes se clavan un totalmente incompatible, que se llama un bebé dentro de la panza, y se lo bancan 9 veces, fantástico, y no pasa absolutamente nada. La inmunología del útero es espectacular. No la conocemos, no la conocemos. Y la conocemos ahí. Ahora, el endometrio, que es esa capa que cubre todo el útero, que todos los meses crece, segrega y menstrua, crece, segrega y menstrua, hasta que de repente tiene un visitante y le dice, no, vos te quedás, y le doy de comer los primeros 4 o 5 días hasta que genera la placenta y ahí sigue para adelante. Es una máquina infernal de desarrollo. Bueno, a ese endometrio lo tenemos que estudiar. ¿Y cómo lo estudiamos? En su desarrollo. Miren, una cosa muy sencillita, que ustedes lo deben haber escuchado hablar más de una vez. Ventana de implantación. ¿Qué es la ventana de implantación? Aunque les parezca mentira, el endometrio no llega a 2 días para que el embrión aterrice ahí, porque si no, el endometrio no lo recepciona. Pero no lo recepciona porque no está preparado. Es lo mismo que ustedes quieran plantar el malón en la maceta, pero no lo tienen puesta la tierra. O la tierra está a la mitad. Entonces tiene que estar adecuadamente preparado. Y eso se puede estudiar, pero por supuesto que se puede estudiar. Se puede estudiar. Nosotros en Creo estamos haciendo estudios bastante profundos con eso, con una coloración especial, que estudiamos el endometrio por adentro. Se puede estudiar con lo que ustedes habrán escuchado nombrar por ahí, que es el ERA, que es Endometrial Receptivity Arise. Siempre vieron que acá a la hora las rebajas son sale, los jeans son blue jeans, todo es anglicismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también es el ERA. Pero el análisis de la ventana implantatoria. ¿Y qué mierda es la ventana implantatoria? Yo a los pacientes les explico siempre esto. Esto es un juego. Yo ahora estoy sentado en una silla que ven, me muevo. No me puedo mover en este juego. Pero tengo que tirar una pelota a través de una ventana. Pero la ventana está corrida. Entonces, si yo no puedo moverme con la silla para tirar la pelota para allá, necesito que alguien me corra la ventana para acá para que yo la emboque. Eso es lo que se estudia con el ERA. ¿Cuánto tengo que correr esa ventana para que yo emboque el embrión? ¿Y eso con qué se corre? Y nada más ni nada menos con progesterona, ¿no es cierto? Pero como si a mí me dan progesterona, pero por ahí no te dan la suficiente cantidad para que tu ventana se corra. Porque cada una de ustedes tiene su ventana propia. Ah, pero a mí me dijeron que en el ciclo natural no hay ventana. Sí, hay ventana, pero está totalmente controlada por el mecanismo propio de algo maravilloso que tienen ustedes las mujeres y nosotros no lo tenemos, que es la conexión entre el ovario, la trompa y el útero. El ovario, y eso fue por estudios de investigación mía, el ovario le avisa al útero de qué lado está ovulando. Y entonces el útero se va preparando de ese lado. Y estoy convencido de que el útero le avisa a la trompa cuándo tiene que largar al embrión a la cavidad para implantarlo. Eso en los marsupiales pasa también, ¿no es cierto? Entonces, porque pregunta de examen, ¿cuánto está el embrión adentro de la trompa?
embriología. Entre 3 y 4 días. ¿Para qué miércoles está 3 y 4 días metido dentro de la trompa? ¿Tomando mate, así como está Luciano? No. Es así porque está esperando que el endometrio se prepare para llegar. Ahora, si yo al embrión lo tengo metido en el laboratorio, que no tengo ningún coño de conexión con el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe el embrión que tiene que venir y meterse dentro del útero de ustedes? Y nosotros estamos dándole pastillitas y no sabemos si ese endometrio se está preparando como tiene que prepararse. Bueno, cuando no se prepara así, el ERA y el estudio del azul de metileno, que después si quieren les explicamos cómo es, nos dicen, no señores, se están quedando cortos, pongan más. Y hemos pensado con Luciano, a veces hasta implementarlo esto como en forma así previa. Pero es un poco complicado que después si quieren lo charlamos. Y por último, lo sensato. Muchas veces llegamos a este palo, se nos acabó el palo, se les acaba el palo a ustedes y se nos acaba el palo a nosotros. Y lo más sensato es, muchas veces, cuando uno llega acá, decir, gente, ¿saben qué? No sé por qué no te quedas embarazada. No sé. Y me ha pasado en lo personal, muchos no sé, no mucho, por suerte, gracias a Dios, se lo enseñó un médico de miércoles, de repente ¡pif!, se quedaron embarazados espontáneamente y no me digan cómo. Bueno, estoy para que me acogoten. Bueno, cuando quieran pueden comenzar con las consultas. Tenemos el chat abierto, así que pueden arrancar. No sé, mientras si querés vos, Luciano, irle preguntando algo, vos que sos el... Sí, podríamos aprovechar, Guille, si querés, para explicar un cachitín más en detalle exactamente qué, desde el punto de vista del embrión, cuando pensamos en que la causa puede ser el embrión y la inviabilidad del embrión, un poquito en qué consiste el estudio del diagnóstico genético embrionario. Exactamente qué es, cuándo se hace, en qué momento, en qué estadio. Buenísimo, buenísimo. Sí, me das el pie justo para explicarlo. El embrión se debe biopsiar, no voy a hablar del pasado, voy a hablar del presente. Se debe biopsiar en el día 5 de vida embrionaria. El día 5 de vida embrionaria es una pelota, miren cómo esto, es una pelota de golf, ¿sí? Que tiene entre 15.000 y 20.000 células. En esta parte de acá abajo, donde está el título, ¿no es cierto? El embrión tiene una pelotita que se llama masa embrionaria. Y esta es la parte trofoblástica, que es lo que va a formar la placenta. De acá se le sacan entre 4 y 5 células al embrión. O sea, por ahí en la imaginación de uno dice, uy, no, por ahí le arrancan la nariz o la oreja al chico cuando le sacan esta célula. No le arrancamos nada, le sacamos un pedacito de lo que va a ser la futura placenta. Esas 4 o 5 células se mandan a Estados Unidos y con un sistema que es molecular y no... ¿Cuál es la diferencia entre molécula y físico? Es la misma diferencia entre pared y ladrillo. O sea, lo físico, los cromosomas que estudian genética, los genetistas, son la pared. Esto estudian el ladrillo. Y ese ladrillo es el que nos dice, este embrión es normal, tiene todos sus cromosomas normales. O a este embrión le falta o le sobra un embrión, o a este embrión le falta un cacho de cromosoma y se lo pasó al otro cromosoma. ¿Comprenden? Eso es así, a simple vista, es lo que es el estudio embrionario. Se saca un pedacito del embrión, el embrión está guardado, congelado, pero como este estudio tarda 20 días, se vuelve a congelar al embrión. Ah, pero a mí me dijeron que congelar y descongelar es como la del freezer y la carne para el asado, no sirve. No le pasa nada al embrión, no le pasa nada. Hay muchos colegas, que los respeto muchísimo, pero no los respeto en su concepto, que dicen, no, congelar y descongelar, eso no pasa nada. La sobrevida del embrión es de casi el 99%. Ah, me estás engañando con el 1%. No, ese embrión que declina en ese 1% es un embrión que no iba a seguir de largo. Ya está mal. Es una prueba de esfuerzo. No sé si quedó claro, Lu. Bien. Acá ya están haciendo algunas preguntas. Métale. Daniela Núñez dice, excelente doctor Marconi, qué buena explicación.
Después Gaby de Malargüe dice un gusto conocerlo. Y acá Fernanda Cabrera pregunta, ¿qué es el ERA? Bien, el ERA. Espero que Fernanda haya escuchado alguna vez la biopsia de endometrio. La biopsia de endometrio es sacar un pedazo de endometrio, un pedacito de endometrio, mandarlo al anatomopatólogo, el patólogo le pone unas colorantes especiales, lo mira en el microscopio y dice, este endometrio es un endometrio del día 16, este endometrio es un endometrio del día 20. Bueno, eso más o menos como el arado con bueyes, hoy por hoy. El ERA es sacar un pedacito, estudiar los ladrillitos que decía yo recién, ¿no es cierto? O sea, se estudia la molécula del tejido y nos dice con una exactitud, por ejemplo, este endometrio tiene 120 horas de progesterona, que es el ideal, entre 122 y 125 horas, ¿no es cierto? 120 horas. Este endometrio tiene 118 horas, le faltan 2 horas todavía. A este endometrio le faltan 24 horas más de progesterona. Entonces, espero que me entienda. Nos da una exactitud. El ERA es la sigla de endometrial, receptividad, ARISE, estudio. O sea, que es el estudio de la receptividad endometrial, pero por un método bioquímico que se llama ARISE y no histológico. ¿Está? No sé si lo entendieron. Bien. No lo entendía yo antes, así que espero que lo entiendan. Bien. Después, Carolina Iñazú pregunta, ¿cuándo se difiere la transferencia de un blastocito? ¿Se realiza el test ERA? Buena pregunta, Carolina. Bueno, a ver, una cosa es, suponiendo que uno difiera la transferencia de un blasto o de embriones, ¿no es cierto? Siempre blasto, porque la paciente ha tenido una reacción inusitada, o el endometrio no se preparó bien, o hubo alguna situación de que no se puede transferir en el mismo ciclo de estimulación. No es obligatoriamente realizar ERA, ¿no es cierto? Y mucho más si esa es la primera transferencia. Ahora, yo le sugeriría a un paciente hacer ERA si yo transferí 2 veces 2 blastocitos, uno en cada ciclo, muy buenos, y no se quedaron embarazados, algo está pasando. O es el muchacho o es el endometrio. ¿Tá? Entonces, no es obligatorio hacer ERA en el momento por diferir una transferencia, perdón. Pero sí, se ha fallado. ¿Sí? No sé si le contesta a Carolina. Bien. Si no, que repregunte. Luego María pregunta, doctor, si tenía 2 folículos y salieron vacíos, ningún óvulo, tengo 40 años, ¿cómo debo seguir? Ay, María. A ver, María, a partir de los 37 ya todos sabemos que empieza a haber problemas en la producción ovular, ¿no es cierto? Pero nosotros nos tenemos que meter en la cabeza, y eso a veces no lo entendemos, ni los médicos, que nosotros no somos una línea finita. Corremos por la vida en una medida con desvíos para cada lado. O sea, la común de la gente viene por acá, y después están los que están muy bien o los que no están tan muy bien, ¿no es cierto? Bueno, cuando se va pasando los 37, 38, 39 años, empezamos a tener, les digo que ya con 47 años de ginecólogo ya tengo varios, sé menstruar, o sea, todo eso. Entonces, por eso digo, empezamos a tener menos cantidad de óvulos. La menor cantidad de óvulos está dada también por una menor cantidad de folículos, que son la casita donde está metido el óvulo adentro, ¿no es cierto? Ahora, si a mí me hicieron una estimulación, no sé cómo la hicieron, porque por ahí la hicieron con una medicación muy baja y salen poco, pero bueno, me hicieron una estimulación, hubieron 2 folículos, los pulsaron, no hubo óvulo, y está dentro de lo que puede pasar en una mujer de 40 años.
Ahora, ¿qué camino hacer? Podemos hacer dos caminos. Volver a repetir, a ver si saca un óvulo, pero tenemos que saber que la probabilidad de embarazo no va a superar el 3-4%, ¿no es cierto? O, si está de acuerdo, la familia cuando digo es la pareja y ella, ¿no? El resto son todo de palo. El, el médico y demás, bueno, se puede pensar en la ovodonación. Pero yo siempre aclaro cuando llego a este momento con mi paciente, es que esto no es como cambiar de antibiótico. No tengo mis óvulos, voy a otros óvulos. Hay que darle al paciente la libertad, la amplitud de decir, sí, la verdad que quiero, porque hay que tratar de que el paciente esto no lo transforme en una obsesión. Tengo que lograr el embarazo. Y a veces yo lo que quiero lograr es la maternidad, no el embarazo. ¿No es cierto? Y la maternidad se puede lograr con óvulo donado, con óvulo propio, con una adopción en un país lógico y legal, ¿no es cierto? No con monte de pelote que tenemos nosotros. O me quedo como estoy. Me pasé tanto tiempo así y bueno, me quedo como estoy. Creo que nosotros los médicos tenemos que facilitarle a los pacientes este pensamiento y no obligarlos a hacer tal o cual cosa y ponerlos en el borde del precipicio para que elijan. Entonces, María, ¿qué podés hacer vos? ¿Ovodonación? Por supuesto. ¿Estimularte de nuevo? Por supuesto, pero con poquita chance. ¿Largar toda la miércoles? Por supuesto. ¿Ah? Bien. Ángeles Castro pregunta, cuando hubo un embarazo pero hubo un aborto en las primeras semanas, ¿también puede ser por la ventana de implantación? Bien, bueno, pero que son médicos los que me están preguntando, me están matando. No, muy difícil. O sea, la pérdida es muy importante identificar si es con embrión o sin embrión. Sin embrión es cuando uno le hace la ecografía y hay un huevito chiquitito y no hay nada. Es anembrionado. O embriones porque se vio el embrioncito con latidos y después se frenó el embarazo. Y existe la tercera pérdida que es lo que nosotros llamamos el bioquímico, que me da positivo, después se negativiza. Generalmente en ninguno de los tres la ventana de implantación está presente, generalmente. Pero en el bioquímico se sospecha. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya prendido en la colita de la ventana y entonces no le haya permitido implantar. Implantó un poquito y después se quedó. En los otros dos, yo me vuelco casi al 99% empezar en algo genético, pero no con una sola pérdida. Ustedes tienen que saber que la mujer, de por sí, por más sana que sea, tiene entre un 10 y un 11% de probabilidad de perder hasta 2 embarazos, embrionados o anembrionados. O sea, uno no porque pierda un embarazo ya está del otro lado del charco, de ninguna manera. Yo sé que es muy duro, porque perder un embarazo es muy duro. Perder 2 es recontra re duro. Pero tampoco tenemos que enfermar a los pacientes que no son enfermos. ¿Tá? Bien. Romina hace una pregunta sobre un tema que ya lo vimos, pero bueno, dice, ¿por qué se implanta un solo embrión y no 2? Por si uno de los Muy bueno, implantes puede seguir excelente, solo otro. excelente, me encantó, estaba esperándola como loco, ya sé que la vieron, ¿no es cierto? Porque no se puede arriesgar al embarazo múltiple. En el siglo XXI, más de un embrión adentro de la panza es un embarazo múltiple. Si te viene de arriba, porque te vino de arriba, bueno, fantástico. Pero si yo soy el que lo provoco, eso es iatrogenia médica. ¿Por qué? Muy sencillito. Muy sencillito. Los mellizos son muy lindos por la calle Colón con los 2 cachecitos, mirá qué divertido. Hay que gastarse un dineral en perego, ¿no es cierto? Porque sale una bola el perego de mellizos, ¿no es cierto? Me compro un BM antes de comprarme el perego. Pero ahora, nadie sabe, porque los que transfieren más de 2 embriones o más de un embrión no les comentan qué pasa con los mellizos adentro de la nursery. ¿Qué pasa? El sábado hubo una charla espectacular de Chegaray, uno de los médicos que más saben de prematurez y de crecimiento intrauterino. Un genio. Es impresionante los daños en los embarazos múltiples. Y estoy hablando múltiples mellizos. Crecimiento, retraso de crecimiento, hipertensión, diabetes, daño cerebral en el bebé. Entonces, ¿cómo miércoles yo voy a estar promoviendo
Eso, hoy por hoy, centro serio tiene que tener la misma tasa de embarazo con un embrión en día 5 que con 2 embriones de día 5. Pero cuando yo tengo 2 embriones de día 5, tengo el 35% de posibilidad de tener mellizos. Jaraija. Yo trabajaba antes en un lugar que si aparecía más del 10% de embarazo doble, te bajaban el puntaje de clasificación que te ponían. O sea, no podía haber más de un 10%. Nosotros en Creo no nos permitimos ninguno, salvo excepciones, que me la como porque por ahí está escuchándome y va a decir, sí, guacho, tengo trillizos en la panza y fui por culpa tuya, ¿no es cierto? Y es esto. Miren, de inseminación, ustedes saben que para inseminar no se puede inseminar si la mujer tiene más de 2 folículos de 18 milímetros. Con 3 hay que cancelar el ciclo. Esta señora, una divina, tenía 2. Ovularon los 2. Se le implantaron los 2 y uno se le dividió en 2. Tiene mellizo y gemelo. Me quiero pegar un tiro. No lo podía creer. ¿Comprenden? Bueno, esas son cosas, no sé, piensen en Yahvé, Mahoma, Alá, Dios, Buda, quien quieran, pero, o la naturaleza, quien quiera. Pero a ver, conscientemente transferir 2 embriones, hoy imposible. Imposible. No sé si fui claro. Creo que sí. Bueno, Natalia pregunta, ¿cuándo o en qué número de intento es ideal hacer el estudio embrionario? Muy buena pregunta también. Yo recomendaría hacer el estudio embrionario después del 3er intento. O sea, hasta el segundo, con el segundo me conformo con el ERA. Si hago el ERA, lo tiene mal, lo corrijo y no se embaraza nuevamente, ahí le hago el estudio embrionario. Ahora, también le hago el estudio embrionario y ya no espero al 3er si tengo más de 41 años, 40 años, 41 años. O sea, se lo hago. Sería ideal hacerlo. A ver, si tengo algún antecedente familiar de algún trastorno hereditario, pero ni hablar, ni hablar. Pero así, clásicamente lo haría si en un paciente que no tiene ningún antecedente, que no, sí fallaría después de la corrección del endometrio. Y eso nada más, perdón, y eso nada más porque lamentablemente es un estudio terriblemente caro, ¿no es cierto? Y entonces hay que acomodarlo. Hay en New Jersey, por ejemplo, todos los pacientes tienen el estudio genético de entrada. Sí, Lucho. No, eso justamente te quería decir. Me pongo en paciente y digo, bueno, pero ¿por qué no me hacen todos estos estudios de entrada? ¿Por qué no me lo esperabas a tener 3 fracasos para recién ahí pedirme los estudios? Y tiene un poco que ver con esto, con la accesibilidad a estos estudios y con tratar de ponerle sensatez a estudios tan caros en nuestra situación y en nuestra realidad. Ni hablar. Porque uno puede decir, bueno, sí, pero déjennos elegir a nosotros. Sí, por supuesto, uno puede dejar elegir, pero también puede dejar aconsejar, porque si yo les estoy diciendo que una mujer de 27 años, el 70% de sus embriones lo tiene alterado, normalmente, ¿no? Agarramos a cualquiera chica que tiene 2 chicos por ahí caminando, le hacemos el estudio y tiene el 70%. Bueno, de repente, si yo tengo 3 embriones, el primero no se implantó porque estaba alterado, siguió de largo, el segundo lo transfiero y me quedé embarazada, ¿no es cierto? Entonces, tampoco hay que ser tan papista, ¿no es cierto? Porque creo que nos tenemos que ubicar. Sí. Bien. Acá consultan, ¿qué otros factores, además de la edad de la mujer, influyen en que un embrión no se implanta? Bien, bueno, a ver, vuelvo a repetir lo que les decía. O sea, independientemente de la edad, el factor genético del embrión es importantísimo. El factor de buena formación de la ventana implantatoria, fundamental. Dudosos, pero dudosos, recontradudosos, es como, a ver, más dudoso de que Alberto Fernández no diga verdad con el asunto del COVID, ¿no es cierto? Es la trombofilia y la probabilidad de embarazo, no la de abortar, eso es indiscutible.
es indiscutible en los abortos embrionados, sobre todo, ¿no? En casos muy, muy chiquititos puede llegar a ser la trombofilia. La vascularización, en ninguna parte del mundo se le da bolilla a la vascularización del endometrio. Las células madres endometriales en ningún lado del mundo se ha demostrado, y cuando digo en ningún lado del mundo, las dos sociedades más grandes que existen en este momento, que es la americana y la europea, dicen que no está demostrado. Lo inmunológico, ni hablar. Y lo que por favor les pido, les ruego, me pongo de rodillas para decir, para que se olviden, es la incompatibilidad entre ustedes, entre el marido, la pareja y la mujer. No existe la incompatibilidad. La única incompatibilidad es cuando te sirven la sopa fría, ¿no es cierto? Que la querés matar. Pero después no existe. No hay incompatibilidad. Entonces, hoy, si queremos ser sensatos, las dos cosas que más nos importa en la falla de implantación es el endometrio y el embrión. Bien. Marina consulta, ¿el estudio del embrión nos puede decir alguna información con respecto a otros embriones que se formen o es solo válido para ese embrión? Muy buena pregunta también. Es lo mismo, Marina, que te hagan el estudio genético a vos y digan, este estudio le vale a mi vecina. No, tu vecina es otra persona. El otro embrión es otra persona. Después discutimos si es persona o no, pero bueno, cada embrión tiene su característica cromosómica. ¿Comprenden? O sea, no biopsiando un solo embrión, todo el grupo embrionario es igual. Y además, si solo biopsiamos un embrión, supónganse, hay 5 embriones, biopsiamos uno solo, nos perdemos de evaluar si toda la corte embrionaria que yo tengo de esta misma pareja tiene más cantidad de embriones patológicos que lo normal. ¿Sí? Lore, Guille, yo quiero aprovechar para preguntar algo que muchas veces me pasa en el consultorio. ¿Puede ser que tenga embriones que no son normales desde el punto de vista genético y por lo tanto no estén implantando? Si yo y mi marido nos hicimos los estudios genéticos y están normales, los cariotipos, los tenemos normales, nosotros somos normales genéticamente, ¿por qué me va a salir un embrión anormal? Claro, claro. Esa pregunta es buenísima también, ¿no es cierto? Porque los estudios genéticos se hacen con dos sentidos. O porque yo estoy trayendo una alteración genética que no se la quiero transmitir a mi descendencia, o si la transmito a mi descendencia puede tener efecto letal, o la que más comúnmente vemos es un trastorno que existe. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Ustedes saben que para que todos nosotros, toda la humanidad, desde que apareció el primer ser humano caminando por la Tierra, tenga 46 cromosomas, los espermatozoides y los óvulos, sus cromosomas tienen que dividirse en dos. Tienen que ir 23 para un lado y 23 para el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo lo junto vuelvo a tener los 46. ¿Sí? ¿Es más claro? Imposible. Fantástico. Cuando las mujeres nacen, ya tienen dividido el óvulo en dos. Hay ya óvulos con 23 y 23. Y después vuelven a hacer otra división más y vuelven a dividir otra vez 23 y 23. Nosotros, que somos unos vagos de miércoles, cada vez que producimos espermatozoides, dividimos de la espermatogonia, lo dividimos en espermatozoides con 23, espermatozoides con 23. Esto que parece una estupidez, que agarro el cuchillo, lo parto a la mitad, es un desbole que ustedes no se imaginan lo que es toda la parte bioquímica para que vayan de un lado y del otro. Todo manejado por una cantidad de proteínas, enzimas, y cosas que todavía hoy me parece que ni conocemos. Entonces, puede ser que ese mecanismo, yo soy totalmente normal, 46 XY, creo que soy XY, espero, y mis espermatozoides, por ahí, tienen espermatozoides con 24 cromosomas y otro con 21 cromosomas. Entonces, cuando se encuentran con el otro lado, que tiene 23, y si tengo 21 me falta un cromosoma. O si tengo 24, me sobra un cromosoma. Entonces, el ser que se forma es o una trisomía o una monosomía. Mono es uno, ¿sí?
polisomía o trisomía son 3. ¿Cuál conocen, la que más conocen? Síndrome de Down, trisomía del 21. Pero si yo soy sana, y mi marido también, pero los óvulos. Es por eso, hoy se podrían estudiar los cromosomas de los espermatozoides, pero solamente se estudian 5 de los 23. En el óvulo no se puede estudiar. No se puede estudiar, porque si yo agarro un óvulo y lo estudio, ya no me quedo más el óvulo, se rompió todo. Entonces, lo que hay que estudiar es a la unión de los dos, que se llama embrión. No sé si se entendió, Lu. Bien, acá hacen una consulta que entiendo que se relaciona un poquito con esto. Dicen, en el estudio del embrión, ¿se puede saber si el problema lo tiene el óvulo o el espermatozoide? ¿O solo nos dice que el embrión no es viable? Mira, el embrión es tan conciliador que no dice quién es el que fue culpable. Dice, la unión de los dos dio patológica. Hoy por hoy, como les decía recién, yo puedo estudiar los cromosomas, 5 cromosomas, de los cuales 2 no sirven para nada, en el espermatozoide, pero en el óvulo no. ¿Comprenden? Entonces, cuando yo junto los dos, bueno, o cuando se juntaron los dos en el nuevo embrión, se juntaron mal. ¿Tá? Entonces, esa unión mala es del embrión, no es ni del óvulo ni del espermatozoide. Romina pregunta, ¿las inseminaciones intrauterinas son acumulativas? ¿Cuál es el porcentaje? Bien, bien. Las inseminaciones, todos los resultados en medicina se miden por índice acumulativo de vida, ¿sí? O de sobrevida. Y eso proviene de una fórmula que se aplicaba, o si se sigue aplicando, en la terapéutica oncológica, en la de cáncer, ¿no es cierto? En medicina, 2 más 2 más 2 no es 6. 2 más 2 más 2 es 5. O sea, yo sería bárbaro porque como soy pésimo en matemáticas, me iría bárbaro en el colegio. O 2 más 2 más 2 es 7. Entonces, cuando tengo una inseminación intrauterina, tengo el mismo porcentaje que después de tener una relación, 20%. 20 más 20 más 20, tengo, fantástico, entre el 65 y el 70% de embarazo. No, en total es alrededor del 50% de lograr un embarazo en 3 ciclos apropiados de inseminación. Y eso obviamente está directamente relacionado con la edad de la paciente, ¿no? Bien. Ana Collado pregunta, buenas tardes, el análisis genético de mi embrión fue normal, pero no quedé embarazada. ¿Se debió a la ventana de implantación? Bien, habría que estudiarla, porque así no tengo, se podría deber a la ventana de implantación. Pero la pregunta de Ana es muy buena porque trae a colación otra cosa que nos estamos comiendo, pero mal. O sea, un embrión normal no es igual a un embarazo. ¿Tá? Un embrión normal, en una paciente que tiene una probabilidad de un 15% de probabilidad de lograr un embarazo, la lleva a un 60% de probabilidad de llevar un embarazo. Pero hay un gap de 40, 35, 40% que todavía no sabemos por qué miércoles. Porque un embrión cromosómicamente, y acá quiero que entiendan bien una cosa es lo cromosómico y otra cosa es lo estructural. ¿Sí? Yo puedo ser cromosómicamente normal, pero estructuralmente alterado. Por ejemplo, yo puedo ser totalmente, no soy normal, mi mujer dice que no soy normal, ¿no? Pero bueno, puedo ser cromosómicamente normal y tener una condroplasia. Nací con un bracito chico, ¿no es cierto? Entonces, el embrión puede ser cromosómicamente normal, pero no tenga las condiciones para implantarse, por más buena ventana de implantación. ¿Sí? Bien. Mónica Lanís pregunta, ¿el estudio del embrión es actualmente posible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la logística por la pandemia? A ver, vamos a contestar al revés. Desde el punto de vista de la pandemia, estamos bien.
siempre y cuando sigamos así, que existan los vuelos, porque la persona que tiene que biopsiar al embrión es un biólogo especializado en biopsia embrionaria, no lo puede hacer cualquiera, ¿no es cierto? Porque si no puede dañar seriamente al embrión. Y esa persona viene de Buenos Aires o viene de Brasil y tiene que volar. Y si por ahora tenemos vuelos, si se llegan a cortar, no es posible. Hoy le puedo contestar que sí, estamos perfectamente en condiciones de hacer la técnica de la biopsia embrionaria. Y es interesante aclarar que se hace por tandas, o sea, no se biopsian un embrión hoy y otro mañana. Se junta un lote de embriones, se biopsian todos juntos, juntamente por la complejidad que tiene la técnica, ¿no es cierto? Y la primera pregunta que me hacía, creo que era Mónica, ¿no es cierto? A ver, económicamente aceptable depende del bolsillo de cada uno, ¿no es cierto? O sea, a ver, yo no sé exactamente, voy a poner un número, pero no sé si es exactamente lo que sale. $2.000. Ah, es una culada. Sí, se han gastado $2.000 para irse a vacunar a Miami 200 millones de argentinos, ¿no es cierto? O sea, somos una manga de tarados de primera. Y me ha pasado pacientes que no quieren hacer el PGTA, o sea, el estudio genético preimplantatorios, porque se habían ido a vacunarse a Estados Unidos. Bueno, elegí de qué lado querés que esté. ¿Ah? Guille y Lore, aprovecho para meter otra pregunta a colación de esto. Doctor, a mí me han transferido 2 veces embriones, blastocisto, AA, que se vean hermosos. ¿Puede ser que el blastocisto AA no sea viable? ¿Puede ser que tenga alteraciones el blastocisto A? ¿Hay relación entre la clasificación y el aspecto del embrión y que sea o no viable? Exacto. O que haya tenido una pérdida o no. Es decir, puede ser que tenga un blastocito A y aborte por un problema cromosómico del embrión si tenía tan lindo aspecto. Muy bueno. Sí, sí, Lu, fantástico lo que preguntas. Esto se lo trato de explicar mucho a los pacientes, ¿no es cierto? El aspecto externo del embrión, el AA, el AAA, el VIP, el que llámelo como le guste, no tiene nada que ver con la implantación. Y el ejemplo que doy, que con esto se va a entender perfectamente. Si nos cruzamos con alguno de los morochitos biafranos que venden los Rolex por ahí ¿por dónde los venden ahí? Los vendían por la peatonal, ¿no es cierto? El Rolex que compramos es idéntico. Es más, te pegan un palazo en la cabeza para afanártelo, ¿no es cierto? Porque ni el chorro se da cuenta. Pero cuando lo abrís tiene máquina china, ¿no es cierto? Entonces, el embrioncito AA puede llegar a ser un Rolex chino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy lindo por afuera, bárbaro, pero si no está bien por adentro, ese embrión no se va a implantar, o puede implantarse y puede abortarse, o peor, puede implantarse, no abortarse y tener un bebé con problemas. No lo salva la característica física al embrión de tener las complicaciones que tiene cualquier otro embrión no estudiado. ¿Ah? Paula consulta. Muchas gracias por su explicación, Doc. Quería saber sobre la calidad C de un embrión. ¿Acaso esa clasificación tiene relación solo con la posibilidad de implantación o además con posibles alteraciones cromosómicas que pueden interrumpir un embarazo más avanzado? Bien, muy buena pregunta también. La clasificación de los embriones no tiene nada que ver con la cromosomopatía, es con su aspecto físico. Está demostrado en trabajos muy grandes que más o menos los embriones de mala calidad tienen la misma calidad cromosómica. Ahora, la clasificación es sí, a lo que preguntaba recién Luciano, al aspecto morfológico, a la forma que tienen, y un embrión por ejemplo, en el caso de Creo, un embrión CC no se transfiere porque prácticamente no tiene posibilidad de implantarse. O sea, es un embrión, no me gusta llamar descartar un embrión, pero bueno, si no lo transferimos quiere decir que lo descartamos, ¿no es cierto? O sea, ahora, después hay variedades, ¿no es cierto? Puede ser un BC, puede ser un C en trofoblasto, o sea, lo que va a formar la placenta, y un B en la masa embrionaria. Entonces, pero bueno, sí un embrión de más
de menor calidad tiene menor probabilidad de implantarse. Ahora, salvo casos, como yo les decía recién, el CC, los otros, bueno, nunca sabemos si se van a implantar o no. O sea, entre tirarlo lo podemos adentro del útero a ver qué pasa. Supongamos que un embrión tenga el 1% de posibilidad de implantarse. A mí me parece una ingratitud no darle la oportunidad de implantarse, ¿no? Bien. Giselle consulta, buenas tardes, el hipotiroidismo, Hashimoto, insulinoresistencia, etcétera, ¿pueden afectar la ovulación? Sí, por supuesto, si no están tratados. No, o sea, el hiperhipotiroidismo, Hashimoto, insulinoresistencia y todo lo demás, son todos tratamientos endocrinológicos paralelos a la fertilidad que deben tratarse, porque si no afectan la implantación. Por ejemplo, una paciente que tenga una TSH, que es la hormona que libera la hormona tiroidea, por encima de 2.7, es una paciente que tiene un riesgo aumentado de no implantarse. O sea que el endocrinólogo la tiene que mantener por debajo de 2.7. ¿No? Y lo que preguntaba también, la insulinoresistencia es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, tiene alteraciones en la ovulación. Generalmente son pacientes que ustedes habrán escuchado nombrar que padecen el síndrome de ovario poliquístico. Y el poliquístico se acabó de la época cuando yo empecé a estudiar, ¿no es cierto? Que era la gorda, bigotuda y petiza. No, hoy tenés una flaca espárrago que tiene los ovarios grandotes llenos de folículos, que también tiene un síndrome de insulinoresistencia. O sea, es un síndrome generalizado que afecta al ovario, pero que puede afectar a la calidad ovocitaria. Bien. Ine consulta, ¿en infertilidad secundaria también puede ocurrir alteración en la ventana de implantación? Todo depende de qué alteración, qué esterilidad secundaria sea. Si es secundaria a un aborto embrionado, difícilmente, si es secundaria a un embarazo espontáneo, sea por parto o sea por aborto, sí puede tener alterada su ventana, porque estoy repitiendo de nuevo, es la ventana que nosotros armamos artificialmente con estrógeno y progesterona por vía oral, y se pierde esa relación que yo les conté, el cuentito entre el útero, la trompa y el ovario. Ahora, si es un embarazo proveniente de otro tratamiento de fertilización in vitro, raramente que pueda estar alterada. Salvo que el embarazo que haya logrado lo haya logrado en transferencia directa. ¿Qué quiere decir directa? En el mismo ciclo que se estimuló, se transfirió y se embarazó, porque ahí la ventana puede estar compensada por la relación útero-trompa, y aceptar mejor al embrión, por más que uno al embrión lo ponga por vía vaginal. Ahora, si ese embarazo provino de una transferencia de embrión vitrificado o por diferimiento, no creo que tenga la ventana corrida. De todas maneras, si fallan 3 veces en diferente tiempo en el segundo tratamiento, y yo creo, como no es sacarle un ojo, no viene mal estudiarla, ¿no es cierto?, por las dudas. Bien. Mónica Lanís pregunta, ¿hasta qué edad se puede hacer tratamiento de fertilidad acá en Mendoza por ovodonación? 48. Bien. Lucho, no me equivoqué, ¿no? En realidad, casi, por ley es hasta los 49 por ovodonación. Sí. La señora Lanís debe ser de Chile, por eso está preguntando. Ah, está bien. Sí, hasta los 49. Bien, Anabel dice excelente, María, muchas gracias doctor, Macarena, excelente doc, pues sabias palabra doctor, qué importantes son los límites para la salud mental. Y luego Nina dice, me realicé 3 in vitro con 2 embriones cada una y no prendieron. Ahora me salió que tengo la ventana de implantación corrida. ¿Pudo haber sido ese solo el problema o por un tema de genética? ¿Cómo se llama esta niña? Nina. Nina. Mira, en el caso tuyo yo lo multiplicaría por 2, o sea que fueron 6 transferencias. Yo me jugaría a la ventana, ni hablar, pero también me jugaría a lo genético. No sé qué edad tendrá Nina, pero creo que
si queremos jugar una carta muy, muy segura, es genético y ventana de implantación. Bien. Bueno, Antonella dice, hola Doc, tengo 31 años, realicé una fertilización in vitro y luego ICSI, no sé cuál es bien la diferencia. Es lo mismo. Ah, bien. En el primero los embriones no se desarrollaron y en el segundo me quedaron 3 embriones, con los cuales no logré embarazo en ninguna transferencia. Nos realizamos con mi pareja análisis cariotipo, aún esperando resultados. ¿Qué más me recomienda hacer? Muy buena pregunta. Primero, ¿qué diferencia hay entre lo que nos dice, ¿no es cierto? Fertilización in vitro e ICSI. Fertilización in vitro es poner los espermatozoides y los óvulos que se metan solitos adentro del óvulo. ICSI es agarrar el espermatozoide con una agujita, ¡pim!, meterlo adentro y meterlo de prepo adentro. Fíjate que es muy interesante el caso de ella, ¿no? No fertilizaron solos, pero fertilizaron cuando lo metí adentro. Algo tiene o el óvulo o el espermatozoide que no lo deja entrar. Si no lo deja entrar, algo pasa. Entonces, por más que tenga 3 embriones, transferir los 3 embriones, yo creo que ese caso es más para pensar en el embrión que en el endometrio. Pero vuelvo a insistir, como el estudio de endometrio, por lo menos el que estamos haciendo nosotros acá con Luciano, que es la maduración del endometrio con tinción de azul de metileno, que tiene casi un parangón con el ERA, y pensar en el estudio genético de los embriones, porque puede ser que haya alguna alteración en el espermatozoide o en el óvulo que conforme un embrión con alteraciones cromosómicas que no permitan la implantación. Eso estamos hablando de transferencias excelentes. ¿Qué quiere decir? A mí me transfirieron 10 puntos, porque yo he visto compañeros míos, colegas míos, no de acá de Mendoza, otro de por allá, que era como si agarraran un escoplo y hacían ¡pam, pam! Para transferir, ¿no es cierto? Eso sabemos que tira abajo la tasa de embarazo. No quiero tirarle tierra a ningún colega, en serio, lo estoy diciendo porque quiero ser franco con ustedes. Ahora, si fueron impecables las transferencias, fueron impecables el laboratorio, fue impecable el embrión, bueno, yo pensaría en algo genético. Ahora, si todo eso está dudoso, bueno, habrá que ver. Bien. Bueno, Gaby dice que es genio, enseña tanto y tiene un sentido del humor divino. Anabel dice, ¿hay un tiempo ideal entre un aborto y un nuevo intento para aprovechar las estimulaciones y hormonas? Buena pregunta también. Personalmente yo le digo que esperen un mes y que después larguen de nuevo. Antes decían 5 meses, 4 meses. Bueno, antes, bueno, ustedes no son de esa era, porque son todas niñas, ¿no? Pero se hacían una cesárea, 2 años sin embarazarse, macana, con la sutura nueva, en 6 meses ya te podés quedar embarazada, ¿no es cierto? Si es que te cosieron bien, ¿no es cierto? Ahí no puedo poner las manos en el fuego. Pero no, desde mi punto de vista, en un mes pueden largar nuevamente, porque ya dejando pasar un ciclo se acomodan todas las hormonas y ya uno puede arrancar. Bien. Adriana dice, un placer escucharlo, doctor. Ine dice, ¿qué tan frecuente ocurre la endometriosis asintomática como causa de falla en la implantación? ¿Cómo se realiza el diagnóstico con histeroscopía? No es endometriosis, yo la leí la pregunta, es endometritis. Es endometritis. Endometritis. Bien. La endometritis tiene 2 diagnósticos. Visual en la histeroscopía, que se ven como unos manchones colorados en la superficie endometrial, y el segundo diagnóstico es histopatológico. El patólogo nos indica este endometrio padece de una endometritis crónica. Ahora, si ustedes se meten en Google y ponen endometritis, caen todas muertas, porque les habla de la endometritis aguda, de la paciente que está con una infección uterina, que no tiene nada que ver, porque esto es una reacción inmunológica, yo estoy seguro. Ustedes cultivan al paciente que tiene endometritis y el cultivo da negativo. Y uno la trata con un inmunomodulador, que ahora es muy importante decir, inmunomodulador, uy, mirá, este es un sabio bárbaro. Dice, el inmunomodulador es Bactrim, es un antibiótico que se daba cuando yo era chico para el dolor de garganta, ¿no es cierto? Pero es inmunomodulador y trabaja muy bien. Ahora, no es bueno transferir
un embrión con una endometritis. Es por eso que dentro de los estudios de rutina en la falla reiterada de implantación, llámese dos transferencias excelentes que tendría que haberse quedado embarazada, la histeroscopía está dentro de ella. Ya sea para estudiar el endometrio con el azul y todo lo demás, o por lo menos para descartar que no tenga alguna malformación que se nos haya pasado por alto, o la famosa endometritis. Lo que es más común es encontrar la endometritis. Mónica Lanís pregunta, mi marido es 47 XII, ¿esto es causal de aborto? Ah, qué buena pregunta. No es, podría ser causal de aborto, podría llegar a ser causal de aborto. El XII también podría llegar a ser, volver a producir un X. Todo depende si es un mosaico o es absoluto, ¿no es cierto? Mosaico quiere decir que tiene células con XII o XI nada más. O puede generar un embrión I0 o un embrión normal. La respuesta correcta a esa pregunta la puede dar un genetista. ¿Sí? O sea, exacta más que correcta, la correcta es esta. Ok. Bueno, Carolina pregunta, ¿podría explicar, doctor, un poquito más lo referido a trombofilia que comentó? Si esa fuera una potencial causal de falla de implantación, ¿con aplicación de heparina previo a la transferencia se solucionaría? Muy buena. Todo depende cuál es el factor de la trombofilia que esté alterado. Si se corrige con heparina o se corrige con aspirina. ¿Quién decide si es aspirina o heparina? Es su punto de vista mío y hay que respetarlo. Pido perdón, hay otros colegas que lo manejan ellos y no creo, o sea, a mí se me escapa mucho la posibilidad de poder manejar la hematología. Es más, era un tema que cuando estudiaba medicina lo odiaba, hematología, así que era imposible. Entonces, nosotros mandamos a estudiar trombofilias cuando todas las causas habituales de falla de implantación no se nos dan, ¿no es cierto? O la paciente ha estado, ha embarazado y ha abortado, ¿no es cierto? Acá hay gente muy, muy seria estudiando, porque ustedes saben también que lamentablemente la trombofilia ha sido también una causa mediática de grandes genios de la televisión, como todas esas actrices que todas eran trombofílicas y tenían tres chicos, no sé cómo mierda eran trombofílicas con 3 chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, y hay muchos médicos que se han agarrado de esta pata y dele con la heparina y dele con esto, y realmente no es lo correcto. Entonces, ¿quién es el que debería indicar el uso de heparina o el uso de aspirina o si tengo o no tengo trombofilia? El hematólogo. El hematólogo. Y lo que es importante es que, ¿por qué no lo ponemos como estudio de rutina? Porque a la segunda pregunta que yo haría a la niña que nos preguntó es, ¿pero por qué no lo piden? Porque es muy sencillo, el 30% de la población normal tiene trombofilia positiva y solamente el 10% de ese 30% puede llegar a tener un problema en sus embarazos. Lamentablemente los hematólogos serios te dicen que la trombofilia hay que darle bolilla cuando lamentablemente se ha perdido el embarazo. Porque si no, andamos, ustedes piensen una cosa, si yo me doy heparina, me estoy anticoagulando. ¿Ustedes tienen idea qué es anticoagularse? Anticoagularse quiere decir que si yo me hiero o tengo un accidente, no coagulo la sangre. Entonces, si yo estoy haciendo un tratamiento al divino botón, es como para decir, y me parece que vos vas a tener una enfermedad de la vesícula, vení que te opero, ¿no es cierto? No, pero si yo estoy sana. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que medicar cuando realmente esté indicado. ¿Y quién lo dice? La hematóloga. Perdón, la hematóloga, porque no es un problema de género, por Dios, no lo tomen así, el hematólogo. Sí. Bien. Nina pregunta, dice, soy licenciada en radiología y llevo 14 años con exposición. ¿Eso puede afectar a mis células o cromosomas? Si fuera Marie Curie, te diría que sí. Hoy no, porque
pienso que en el centro donde estás ejerciendo, tenés los delantales de plomo, las casillas, ¿cómo se llama? Revertidas, y lo más importante, el escudito, el budget que te mide la radiación, y eso te lo tienen que estar midiendo. Y cuando tu radiación aumenta, tenés que irte de la sala por un tiempo hasta que te descongestiones. No se necesita estar en Chernobyl para hacer eso. O sea que la pregunta concreta es no si estás con la seguridad adecuada. Bien. Adriana dice, me convertí en mamá por primera y única vez hasta ahora mediante ICSI a los 30 años gracias al doctor Luciano y todo el fantástico equipo de Creo. Ahora vamos en la búsqueda del hermanito. Tengo 37 años, baja reserva ovárica, además tengo uno solo, y un sobrino de 11 con trisomía 21 libre. ¿Sería recomendable u obligatorio realizar análisis genéticos? Bien, a ver, obligatorio no. Porque me imagino que deben tener el estudio genético, que debe ser normal, o sea, los padres, ¿no es cierto? Porque el sobrino es por parte del marido o por parte de ella, no sé por dónde viene. Entonces, los padres se deben haber hecho el estudio genético. Si no tienen el estudio genético, si tienen el estudio genético normal, es lo que se llama una trisomía de novo, se provocó en ese momento, no la transmitieron ellos. Si no la transmitieron ellos, no tiene por qué estar en la familia. Ahora, a los 37 años, ¿sería bueno hacer un estudio genético? No te diría que sería súper necesario, pero no estaría mal hacerlo, ¿no es cierto? Y mucho más si yo tengo una reserva ovárica disminuida. Porque la disminución de la reserva ovárica nos viene también con la disminución de la calidad ovocitaria, ¿no es cierto? Entonces, no vendría mal. Pero no es un revuelo en la cabeza, sí, hacételo, ¿no es cierto? Bien. Ine dice, en ovodonación, primer intento, ¿se recomienda realizar cariotipo al padre y a la donante? El cariotipo de la donante está, porque para ser donante tiene que haber sido estudiada con cariotipo, si no, no puede ser donante. Y el padre se le puede hacer, o sea, pero no necesariamente. Si es un padre, un hombre normal. Ahora, si tenemos un hombre que tiene además un trastorno espermático importante, una oligopermia, o sea, poca cantidad espermática muy severa, y bueno, ahí sí no sería tan leve, lo pediría. Pero no es necesario en un paciente totalmente normal, normopérmico, o sea que los espermatozoides sean todos normales, o que tenga poca cantidad, pero no disminuida. Disminuida, les estoy hablando menos de 1 millón y medio de espermatozoides, ¿no? Bien. María Florencia dice, si no hay factor masculino, ¿por qué se elige hacer ICSI? Tuve a mi beba gracias al doc. Buenísima pregunta. Buenísima. En 1991 se creó el primer ICSI. Lo crearon los belgas. Un tipo macanudísimo, Van Stertergen. Y se hacía pura y exclusivamente para los factores masculinos. Después se fue aumentando para la fase de fertilidad. Y hay algunos laboratorios que no está mal. Y se equipararon los resultados. O sea, uno tenía muy buenos resultados con fertilización in vitro y muy buenos resultados con ICSI. Entonces, como existe un diagnóstico en fertilidad que es falla de fertilización, y no lo podemos adivinar porque podemos tener un óvulo que es una maravilla, ¿no? Es pampita, como dice el cura que voy, porque la tiene con pampita así en la cabeza. Es pampita, es un óvulo espectacular, y un espermatozoide que no sé, es Tom Cruise, no sé a ustedes si les sigue gustando Tom Cruise, ¿no? Pero bueno, es Tom Cruise. Y te da ping, ping, ping. Entonces, la llamás al otro día, che, mira, no fertilizó ninguno. ¿Pero cómo no fertilizó ninguno? Y sí, mira, falla. Uy, qué macana. Entonces, hay algunos laboratorios, que no está mal, que toman por costumbre realizar ICSI a todos. Eso no está ni mal ni bien. Es una técnica más. Okay. Bien, Anabel pregunta, ¿hay posibilidades que nos vacunen contra el COVID a los que estamos en tratamiento para evitar riesgos si se logra el embarazo? Indudablemente. Justamente en la charla de Chegaray, él informaba que no hay ningún problema de vacunarse, inclusive embarazada. Pero, y el otro día discutiéndolo con Belén Nieva, con otra de las médicas de Creo, es preferible
vacunarse que casarse el COVID embarazado. Porque el COVID embarazado afecta muchísimo a la mujer. Muchísimo, ¿eh? El cuadro clínico es 1000 veces más grave en una mujer embarazada que una persona que no está embarazada. Porque la mujer está inmunodeprimida por el embarazo. ¿Por qué está inmunodeprimida? Y porque tengo al bebé. Porque si no estuviera inmunodeprimida, ¡paf!, lo escupiría. Entonces, esa inmunodepresión hace que el COVID haga estragos en las mujeres. Bien. Luisa dice, doctor, en el primer tratamiento in vitro tuve hiperestimulación, 18 óvulos. En caso de una nueva fertilización in vitro, ¿se puede medicar para estimular menos? ¿Varía la medicación? Bien, es que no sé cómo la medicaron. Por ejemplo, vamos a hablar de un esquema clásico. El esquema clásico para una mujer de 35 o 36 años es dar 225 unidades de gonadotrofinas, para no decir ningún nombre comercial, porque por lo menos que no se sponsorían si decimos los nombres comerciales, gonadotrofinas para estimular. En una mujer que tiene un riesgo de hiperestimulación, uno no le da 225. O una paciente que ya ha tenido un síndrome de hiperestimulación, bueno, la próxima vez le da 150, ¿no es cierto? O sea, disminuís la cantidad. Pero hay que saber que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no es cierto? Entonces, cada paciente que tiene una síndrome de poliquitosis ovárica es diferente. Yo a este le doy 150 y ando bárbaro, le doy 150 a esto y se incendia como una loca. Entonces, a veces lo podemos prevenir y otras veces no lo podemos prevenir. Lo que sí podemos prevenir es, una vez desencadenada la hiperestimulación, tratar de evitar el síndrome de hiperestimulación, que es el que ustedes conocen, que se hincha la panza con líquido, los ovarios se ponen como melones. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, cancelando el ciclo, se congelan los embriones, se da otra medicación para desencadenar la ovulación, damos otros comprimidos para anular los cuerpos amarillos y de eso disminuimos el rigor de la hiperestimulación. Pero es una característica que tienen algunas mujeres que algunas padecen de infertilidad, ¿sí? Lore. O sea, la respuesta es, si me hiperestimulé, la próxima vez tengo que ser estimulada con menos cantidad o no, habrá que ver. Lore, yo quería hacer dos mini situaciones o casos clínicos que me parece que pueden ser súper prácticos. ¿Qué haces con un matrimonio o con una pareja que falló tratamientos, hace estudio genético, primer estudio genético, estudia los embriones alterados? ¿Volvés a estudiar los embriones? ¿Sí o no? ¿Le volvés a dar otra oportunidad para que estudie más embriones o le van a seguir saliendo alterados los embriones? ¿Cuántos embriones estudiaron? Dos. Dos. Lo Uh-huh. vuelvo a repetir. Volviste a repetir, le volvieron a dar alterados. Tienen los dos menos de 37 años. ¿Qué haces? Bueno, ahí hay una probabilidad muy alta, si bien no 100%, pero muy alta, de que alguno de los dos esté portando alguna alteración que no pueda corregirse por este lado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que optar, y eso habrá que discutirlo con los pacientes, si cambiamos el semen o cambiamos los óvulos, ¿no es cierto? Entonces, vamos o a una espermodonación o una ovodonación. Si se agarran los tortazos, se puede hacer una espermo y ovodonación, ¿no es cierto? Como para equiparar los tantos. Pero serían las tres opciones que uno podría llegar a tener ante dos estudios genéticos en embriones alterados. Ahora, algunos de ustedes me pueden preguntar, ¿pero usted cree que eso es absoluto? No. Pero tampoco podemos seguir haciendo estudios genéticos preimplantatorios durante toda la vida, a ver si encontramos un embrión normal. Y ahora, al revés te voy a preguntar. ¿Fallaron tratamientos estos pacientes? ¿Hicieron su estudio de ventana, tienen la ventana de implantación normal? Estudias los embriones, dos embriones normales. Transferís el primero, con ventana de implantación estudiada, no se embaraza. Transferís el segundo, con ventana de implantación estudiada, con embrión estudiado, no se embaraza. ¿Qué haces? Bien.
repetiría una vez más exactamente todo igual, porque es un caso complejo, y si no se vuelve a embarazar, me voy de aquí caminando hasta Luján, pero no de Cuyo, sino de Luján de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque es donde nosotros llegamos al final del palo. Porque ahí es lo que yo les decía al principio, es esa magia que tiene el útero que no conocemos, ¿no es cierto? Porque ahí, respetando a todo el mundo, ¿no es cierto? El sildenafil, el otro, la vascularización, las células madres y todo, no se ha demostrado. Pero sí es interesante saber que he tenido esas pacientes, ¿eh? He tenido esas pacientes y los resultados fueron para los dos lados. De decir, bueno, lamentablemente hasta acá se acabó, yo no sé. Y la paciente al mes y medio me llama por teléfono, che, Guillermo, mira, estoy embarazada, ¿no es cierto? Y se embarazó de forma espontánea, ¿no es cierto? Entonces, la absolutibilidad que tiene la palabra es muy relativa. Y la otra, que no lo admito todavía como un tratamiento así estipulado, es decir, bueno, tengo buenos óvulos, tengo buenos espermatozoides, tengo buen embrión, no sé qué miércoles está pasando, y me ha pasado en 2 oportunidades. Lo pongo en otro útero, y se quedó embarazada y tiene su hijo, ¿no es cierto? 2 pacientes. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes, a ver, la subrogación uterina, que yo creo que ya tuvieron una charla de eso, ¿no es cierto? No solamente es para aquellas personas que no tengan útero, que ya no tengan útero por una malformación, o porque no tengan útero porque son hombres, ¿no es cierto? Sino que quizás la subrogación sea un futuro muy cercano para aquellas pacientes que uno diga, yo no sé dónde miércoles ponerle a este embrión, ¿sí? Perdonen que sea muy franco, pero si no, esto no sirve para nada. Bien. Bueno, Dani acá pregunta, hice 2 tratamientos de fertilización in vitro, en el mismo ciclo que fue la punción y no funcionó. Hace poco hicimos el tercer tratamiento en diferido y tampoco funcionó. ¿Será conveniente realizar el test ERA o debería realizar otro intento indiferido? No me movería más, haría todo el estudio es más, lo pondría ¿cómo se llama? En orden de prioridad. 1 era, 2, estudio genético preimplantatorio, porque podría llegar a ser. Porque interpreto que se hizo 2 tratamientos en directo, quiere decir que le transfirieron 2 embriones juntos y no embarazó. Y después se hizo uno en diferido, que tampoco embarazó. O sea que hay 3 embriones que anduvieron dando vuelta con posibilidad de implantación y no hubo. Entonces yo creo que habría que estudiarlo. Bien. Lore acá preguntaba, que calculo que quiere decir, ¿qué es XII? Es que sí, es que tiene un cromosoma sexual de más. Como es un varón, el que tiene de más es el X, ¿no es cierto? Porque los X y Y son de aspecto masculino. Entonces, tiene, perdón, X y Y le sobra un Y de más. Es eso. Y entonces cuando le haces el conteo, en vez de que tener 46 cromosomas, tiene 47 cromosomas. Ok. Bueno, Mariela dice, ¿hay algún estudio en Argentina que reemplace o sea comparable con el estudio del ERA? A ver, el estudio del ERA es irreemplazable, porque es un estudio que se estudia la molécula del endometrio. Entonces, eso no se puede reemplazar. Por ahora no está reemplazado. Y no sé si se hace. Creo que hay un intento en el CONICET de hacerlo acá, pero se necesita realmente un equipamiento realmente infernal para hacerlo. Ahora, hay un estudio que se puede homologar al ERA, que no tiene la exactitud del ERA, pero se le acerca bastante, que es esto que estamos haciendo en Creo. Y miren cómo es. Nosotros preparamos el endometrio exactamente igual que fuéramos a hacer una transferencia o fuéramos a hacer un ERA. En vez de hacer la transferencia, hacemos una histeroscopía, mirar el útero por adentro, ¿sí? Y le ponemos adentro del útero un colorante vital quiere decir que no es un colorante tóxico, que se llama azul de metileno. El azul de metileno es como si tocaran tinta de antes, ¿no es cierto? Se manchan todos lados. Entonces, el azul de metileno marca todas las estructuras histológicas. Ustedes tienen que pensar
que el endometrio, si ustedes lo ven, tienen todas cuevitas, que son todas glándulas, ¿no es cierto? Es como si ustedes vieran, como si fueran mis dedos, esta es la superficie del endometrio, son todas glándulas, que empiezan muy finitas, después empiezan a curvar, empiezan a engordarse, pero son huecas. Y en el momento que va llegando el momento de la implantación, comienzan a llenarse de un líquido, de una secreción espesa, blanca, que es la secreción que va a ayudar a implantar al embrión. Entonces, cuando nosotros le ponemos el azul de metileno, el azul se disuelve en agua. Entonces, cuando la glándula está vacía, se mete adentro de la glándula, ¿sí? Y se va metiendo adentro de la glándula. Pero se va metiendo hasta donde lo deje la secreción, porque como la secreción no es acuosa, sino que es grasosa, lo rechaza. Entonces, yo puedo ver la glándula totalmente, vamos a ver la lapicera esta, si la glándula está así, la veo totalmente llena de azul, pero si la glándula me empezó a segregar, se me va a ver el cogotito nada más. Y eso es directamente proporcional al momento del desarrollo endometrial. Y este estudio, que ahora lo estamos escribiendo para mandarlo a Estados Unidos, al Fertility en Estados Unidos, tiene una relación muy importante con el ERA. Nosotros vemos este endometrio, y esto lo vemos con una óptica que tiene un aumento, como si yo le pusiera el zoom de la cámara de fotos, ¿no es cierto?, que me aumenta 100 veces el tejido. Entonces, un hilito de coser se ve grande como este dedo. Entonces, yo lo miro y digo, está la glándula llena de azul de metileno. Todavía no empezó a secretar. Y sin embargo, hace 6 días que está con progesterona. Ya tendría que estar totalmente llena de secreción. Está retrasada. ¿Se comprendió? No sé si se comprendió. Entonces, cuando nosotros a esta señora le hemos hecho el azul de metileno y también le hicimos el ERA, y yo decía, esta paciente es prereceptiva, o sea, le falta recepción todavía, le faltan 24 horas de azul. El ERA me decía, sí, le falta recepción, es prereceptiva. Y hemos tenido una coincidencia del 95%. O sea, si bien no lo puedo reemplazar al ERA con esto me acerca bastante al ERA. Yo le digo a los pacientes, el azul de metileno es como el reloj, ¿no es cierto? Me da la hora y el ERA me da la hora y el minuto. ¿Tá? Entonces, entre los dos se acompañan para dar una exactitud de ventana implantatoria muy, muy importante. Y eso nos está dando un efecto, unos resultados muy, muy interesantes. Y además, prácticamente no tiene ninguna inconveniente. Primero que la paciente está totalmente dormida, es ambulatorio, no molesta para nada. Bien. Bueno, acá Erika y Marcelo les agradecía, doctor, porque tienen a su hija. Después, gracias, doctor Marconi, un lujo conocerlo y escucharlo. Cariños de San Juan. Pues Julieta dice, soy Julieta de San Juan, tenemos 3 embriones criopreservados en Creo. Voy por mi 4ª in vitro y ya habiendo estudiado mi endometrio con biopsia endometrial con inmunogénesis. En esta 4ª se agregará filgastrin. ¿Qué experiencias con esta medicación? Y tengo 40, me recomiendan el PGTA, es muy costoso y no lo puedo costear, solo puedo estudiar mi endometrio. Gracias. Miren, vamos a hacer una cosa, ya que estamos todos acá bastante juntos. Con costos, yo les pediría un favor. Al mail de Creo, que lo tienen en la página de Creo, pidan información sobre costos, porque tenemos una costumbre en Creo que mira, más o menos sale tanto, no nos gusta, sale tanto. Yo como médico no tengo la más pálida idea, o sea, eso lo maneja administración. Entonces, la parte económica, escriban a Creo que con mucho gusto les van a contestar. Ahora, el tener 3 embriones vitrificados de 40 años, creo que la palabra justa la dio la niña que nos preguntó. Es conveniente hacer el estudio genético, porque nosotros sabemos que por encima de los 40 tenemos más probabilidad. Y de tener un embrión normal que me transfiera, mis índices de embarazos crecen mucho más que si no lo estudiese. Ahora, ¿es obligatorio o no? Bien.
Ella igual decía como que no lo podía costear, entiendo yo, y apuntaba a una medicación, que no entiendo muy bien, pero habla de filgastrin, que qué experiencias hay con esa medicación. Bueno, ahí empezamos a entrar en discusión, ¿no es cierto? Es lo que yo les decía, que el filgastrin, el sildenafil, todo ese sí mejora la vascularización, porque la vascularización que tiene las arteriolas chiquitas, que las tienen las arteriolas grandes, eso científicamente, y científicamente no quiere decir Google, ojo gente, Google no es científico. Científico es PubMed, se meten en los trabajos científicos de grupos importantes, y un trabajo importante no es, a mí me parece que esto le falta, a mí no, son 300 pacientes se le hicieron tal tratamiento y a 300 no se le hicieron. A esta le hizo efecto, a esta no le hizo efecto, ¿no es cierto? Eso es un tratamiento que vale, ¿no? La mayoría de los tratamientos, de los estudios con casos muy importantes y con metaanálisis quiere decir estudiados diferentes centros del mundo, no han dado resultados ese tipo de terapéutica. O sea, no mejoran. Algunos le mejoran un poquito, pero no mejoran 100%. Bien. Luisa dice, la mujer con endometrioma de 31 por 22 milímetros, ¿dificulta la implantación? ¿Es necesario extirparlo? Muy bueno, buenísimo. No, porque entendamos cómo es el aparato genital. El aparato genital es una bolsa. El útero está así, metido adentro de otra bolsa que es el abdomen. El endometrioma está metido dentro del abdomen y el embrión va a ir adentro del útero. No tiene ninguna relación. Es totalmente diferente, y no hay que equivocarse, que los óvulos de las pacientes que tienen endometriosis a veces tienen una calidad un poquito inferior que las que no los tienen, ¿no es cierto? Pero el endometrioma no afecta la implantación, bajo ningún punto de vista, porque no tiene el endometrioma es del ovario. O sea, es lo mismo si comparamos nuestra casa. A ver, la gotera que tengo en la cocina, ¿me afecta en mi cuarto del dormitorio? No, no tiene nada que ver. ¿Comprenden? Entonces, lo que hay que hacer con un endometrioma de 3 centímetros es no tocarlo. No sé qué edad tendrá esta niña, pero no tocarlo. Verlo, cuidarlo, y si empieza a crecer, sí, se puede operar sacándolo muy cuidadosamente, porque el endometrioma de por sí afecta la vitalidad del ovario, afecta la vitalidad, pero mucho más lo afecta una cirugía inapropiada. Y hoy por hoy se utiliza muchísimo lo que es el electrocauterio. El electrocauterio es para coagular la sangre cuando sangra un paciente. Y si uno es muy descuidado, uno quema al ovario, aumenta la temperatura, y esto pregunta de primer año de medicina, al aumentar la temperatura se matan las proteínas, y al matarse las proteínas, el tejido se desprotege, ¿comprenden? Entonces, es preferible no operar si no está directamente indicado una cirugía. ¿Y cuándo estaría indicada la cirugía? Porque viene la pregunta ahora, porque si no, cuando el endometrioma es grande, por arriba de 5 centímetros. Entonces me tengo que sacar el ovario porque el doctor me dijo que me saque el ovario. Antes que se saque los testículos, díganle al doctor. Es muy sencillo. Un cajito, se saca la cáscara del endometrioma, se vuelve a coser y listo. Por la paroscopía o por la paroptomía, por lo que sepa hacer el doctor. Pero lo que sepa hacer mejor, porque de esa manera se preserva. Hoy preservamos el ambiente, el clima, el bosque, pero no preservamos el aparato genital de la mujer. Una mujer tiene 3 miomas, hay que sacar el útero. Una mujer tiene un quiste, hay que sacar el ovario. No, señores, no. Hay que guardarlo. Lo único que hacer es que tardan más tiempo en operar, nada más. Y saber operar, nada más. Bien. Hay 2 preguntas relacionadas con la vacuna. Dice Carolina, ¿me puedo vacunar contra el COVID si estoy próxima a realizar una transferencia de embrión vitrificado o conviene esperar luego de la vacunación? Lo mismo que le contesté anterior. Sí, vacunate, please. Es peor que te agarres el COVID embarazada que... El COVID no afecta a la implantación. Listo, punto. Está recontra demostrado. ¿Y tiene que esperar o no? No hace falta esperar luego de la vacuna. No. Bien. Y Silvia pregunta si la vacuna no le afecta al bebé. Está demostrado que no tampoco. Si bien está muy discutido si hay o no, ¿cómo se llama? Pasaje transplacental y todo lo demás. Ahora,
no hay estadísticas, por eso no me gusta hablar, no hay estadísticas claras, ¿no es cierto? Pero se describe que hay aumento de abortos del primer trimestre, se describe, pero después cuando hacen el estudio estadístico no hay diferencia entre la población general y la población de COVID, y se dice que los bebés nacen de menor peso, pero no hay nada. Pero sí lo que está bien comprobado es que a la que la mata es a la madre. Punto. Eso está recontra. De la semana pasada salió esto. Bien. O sea, y pregunten en el central, en la maternidad del central, cómo la están pasando las madres embarazadas con COVID. Okay. Pésimo, ¿eh? Pésimo. Julieta acá dice, antes de, que también está relacionado con la vacuna, en San Juan están vacunando a factores de riesgo con prescripción médica. Próximo a un in vitro, ¿podría intentar que me vacunen o no soy considerada de riesgo? No, mira, eso es otra discusión. Estamos en la Argentina, ¿no? Lamentablemente. Yo, personalmente, Marconi, no sé qué pensará Lucho, creo que la mujer haciendo tratamiento es una paciente de riesgo. Bien. Porque es una paciente que va a estar inmunodeprimida en cuanto se embarace. Ahora salió, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo sacaron, ahora para mi cumpleaños, el 27 de marzo, una información que es la siguiente. Paciente embarazada pasa a ser población de riesgo, tiene prioridad para la vacuna, se tiene que quedar aislada hasta que se vacune, y una vez que se vacuna tiene que pasar 14 días de la segunda dosis y se tiene que reintegrar al trabajo. Antes de que esté embarazada, tratamiento de fertilidad no es población de riesgo, es a partir del embarazo. ¿Ah? Claro. Sí, pero volvemos a decir, eso es lo que dice la burocracia de los... Pero nosotros sabemos que si hoy se agarran un COVID y está embarazada dentro de 15 días, no sé. El tema es que quizás no se lo van a aceptar como población. No, obvio. Total, Lucho, total. Okay. Bueno, y acá Ivana dice, hola, tuve 2 tratamientos en que los folículos no se estimularon y uno en que después de la transferencia no se logró implantar. Con donante masculino, ¿qué sería lo recomendable? ICSI se cambia el... Ay, está medio raro. Con donante masculino, ¿qué sería lo recomendable? ICSI se cambia el donante y ¿cuál es la cantidad normal o esperable de folículos estimulados para la extracción y fertilización? Está un poco raro. A ver, voy a tratar de contestar porque hay una mezcolanza interesante. Folículo, quiste de ovario que tiene óvulo adentro. Óvulo, lo que está dentro del folículo, lo que se fertiliza. ICSI o fertilización in vitro, depende cómo está el espermatozoide. Si el espermatozoide es donante, teóricamente está bien. Si el óvulo está bien, no tiene por qué utilizar ICSI, o usa ICSI porque la técnica del laboratorio del grupo que está haciendo utilizan ICSI. Da lo mismo, lo acabo de decir, ICSI o fertilización in vitro es lo mismo. Lo que pasa es que utilizando ICSI uno por ahí se puede atajar de que haya una fase de fertilización. A ver, si uno usa, la pregunta creo que era, y si uno, la cantidad de folículos que pueden haber, si interpreté la pregunta, va a estar relacionada a 2 cosas fundamentales, a la edad y a la cantidad o calidad de inducción de ovulación con que se haga. No sé si con eso respondí. Bien. Pues Gaby de Malargüe quiere preguntar por audio. ¿Querés desmutearte, Gaby? Que no te tengo acá a mano. A ver, un segundo. Acá. Gaby, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí me escuchás, Lore? Sí, ahí se te escucha. Bueno, buenas noches para todos y bueno, mis respetos y mis felicitaciones a los médicos que nos están dando una cátedra. Abrazos desde Malargüe para todos los que están ahí escuchando. Gracias. Doctor Marconi, tengo 45 años, marido de 32, ambos ya hemos sido papás, pero yo fui mamá hace 25 años, a mis 19. Parto natural. Tengo útero bicorne, me salió hace un tiempo,
No me quedó muy claro. Googleé mucho, por eso ahora le pregunto a usted. Nosotros venimos desde hace como 7 años buscando y no hemos podido. La pregunta es, ¿cuál sería el paso nosotros ahí en Creo a seguir para un tratamiento? Bien, Gaby, vamos a ser lo más franco posible porque si no esto no sirve absolutamente para nada. Primero, con lo del útero bicorne hay mucha confusión porque las malformaciones uterinas, no nos ponemos de acuerdo los médicos, imaginan ustedes las mujeres, es imposible. O sea, una cosa es tener dos cuerpos y otra cosa es tener un cuerpo con un tabique o dos cuerpos pegados. Si vos ya tuviste un chico de parto normal, yo creo que a ese útero bicorne, bitabicado, no hay que hacerle absolutamente nada y me olvido. Ahora bien, acá estamos con el problema de los 45, porque a los 45 nosotros tenemos el gran problema de disminución de la cantidad de óvulos que tengo y de la calidad de óvulos. Y cuando hablo de calidad, no es si son lindos o son feos, sino que los cromosomas de mis óvulos están más afectados que cuando yo tuve a mi chico. Entonces, por eso que no me estoy quedando embarazada. Entonces, ¿y cómo cómo podría ser? Bueno, podría, pero es remoto, podrá lograr un embarazo con una fertilización in vitro, con el estudio genético que hemos estado hablando hoy, ¿no es cierto? Porque de esa manera descartaría los embriones que son patológicos y con los embriones teóricamente normales, yo podría llegar a quedarme embarazada. Ah, bueno, fantástico. Entonces, vamos por eso. Atenti, porque primero necesito tener óvulos. Segundo, si tengo óvulos se necesitan fertilizar. Y si tengo embrión, tiene que ser un número aceptable de embriones, por lo menos 2, para poder ser estudiados, ¿no es cierto? No tengo la menor idea porque no sé cómo está tu perfil hormonal, cómo están una cantidad de cosas como para evaluarte, ¿no es cierto? Pero la cosa media se pone peluda, ¿no? A ver, en primera instancia, yo te tengo que dar una cifra que no es muy halagadora, pero es así. En estudios que se han hecho ya hace bastante tiempo, si una mujer de 37 años se le estudian cromosómicamente los óvulos, el 75%, como dije anteriormente, son patológicos. En una mujer de 45 años, el 98% son patológicos. O sea que vos necesitarías 100 óvulos para poder llegar a tener 2 óvulos normales. ¿Comprendés? Ahora, yo digo, vos no. O sea, en general 45. Vos quizás sos una excepción de que podemos tener 3 óvulos o 4 óvulos, pero no sabemos. Depende muchísimo de cómo está tu perfil hormonal, yo parto de la base que hoy por hoy, a los 45, es muy, muy difícil poder lograr un embarazo en forma de tratamiento de fertilización in vitro. Ustedes me podrán decir, pero si la tota de la esquina se quedó embarazada a los 46 y se quiere suicidar. Es verdad, pero estamos hablando de tratamientos. Y en tratamiento lo que hay que tratar es de no estafar al paciente. Y por eso te tengo que ser tan franco como he sido, ¿sí? No sé si te cayó, si lo entendiste, Gaby. Lore, me he tomado el atrevimiento de no frenar antes, hace 1 hora y media que está hablando Marconi, sin tomar un vasito de agua. Y sacrifiqué también nuestra meditación y todo, porque aprovechando este momento y las preguntas que estaban todas buenísimas. Estaba revisando las preguntas, hay muchas que no tienen muchísimo que ver con el tema. Creo que ha sido buenísimo el encuentro. Podemos seguir sumando después las preguntas y responderlas por mail o por otra vía y darle un poquito de descanso al Doc Marconi y ir finalizando. No sé si te parece bien, Lore. ¿Ah? Sí, totalmente, sí, se ha hecho largo, pero me parece que es súper No. contundente todas las respuestas, todas las preguntas, me parece que ha estado buenísimo, que lo hayan aprovechado a full. Creo que despertaba muchas dudas todo el tema. Sí, Yo sí. disfruté una barbaridad, tengo que reconocer, ni me di cuenta de la hora que era. Disfruté una barbaridad. Así que el agradecido soy yo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Entonces. Bueno, Lore, ¿te parece que suspendamos la meditación? Sí, lo dejamos para la semana que viene, hacemos una linda meditación.
¿Querés, la semana que viene, tenés algún anticipo vos? Como siempre me preguntamos a mí. Claro, bueno, y justamente tenemos invitado especial la semana que viene. Tenemos un instructor del arte de vivir que va a venir a darnos una charla muy linda y nos va a hacer una meditación hermosa, así que no se la pierdan. Que, bueno, quienes estuvieron en el evento de Creo Medita es Emiliano Gatti, que fue quien nos dio la meditación en el evento. Así que quedan más que invitados a no perderse la charla. Va a ser un invitado de lujo. Vamos a sacarle el jugo al Emiliano también. Guille, muchas gracias, muchas Pero gracias. no, gracias a usted, estoy feliz. En serio, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, Lore. Bueno, muchas Genial, gracias. como siempre. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos. Nos Chau a vemos. todos. Hasta luego.